Bueno, buenos días muchachos. Bueno, en primer lugar agradecerles por haber hecho el examen el sábado, ¿verdad? Haber sacado el ratito para hacer ese primer parcial, ¿verdad? Todavía no he tenido chance de calificarlos, sinceramente he estado un poquito ocupado, pero espero ya a partir de hoy empezar a ponerme al día con ustedes, ¿verdad? Para ver si sacamos ahí todo el trabajo necesario. Como anuncios para el día de hoy, quería informarles que ya les compartí a ustedes por ahí la tarea número 5. Entonces vamos a leerla muy rápidamente, nada más así como para tener idea de lo que significa, ¿verdad? Esta es la tarea número 5. Básicamente en esta semana y la que sigue vamos a estar trabajando lo que son términos de orden superior y lo que son magnitudes correlacionadas. La idea es que entendamos bien qué es eso, ¿verdad? Y entender un poco el enfoque que la GUM nos dice al respecto, ¿verdad? Entonces, la tarea trata un poco de esto. Y el primer ejercicio, ¿verdad? Es retomar el ejercicio de concentración que habíamos visto aquí en clase, el de concentración de cloruro de potasio, ¿verdad? Que aquí yo se los doy resuelto, ¿verdad? Les doy la función de medición, les digo el valor de cada una de las variables, ¿verdad? Les indico el mejor estimador, les doy cada una de las incertidumbres, los coeficientes de sensibilidad que ya habíamos calculado aquí en clase, la incertidumbre combinada y la incertidumbre expandida. Ahí está el ejercicio resuelto. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, este cálculo que nosotros hicimos aquí está basado únicamente en la consideración de los términos de primer orden de la ley de propagación de incertidumbres. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que extender este cálculo para los términos de segundo orden, ¿verdad? Los términos de segundo orden y los términos de tercer orden. A esos términos les llamamos los términos de orden superior, ¿verdad? Y se obtienen precisamente porque la ley de propagación de incertidumbres es una aproximación en series de Taylor de la convolución de las distribuciones de probabilidad. Entonces, si usted quiere ser un poquito más exacto, y el modelo es altamente no lineal o tiene no linealidades como este de acá, que de repente este no es un modelo lineal por los cocientes, ¿verdad? Entonces uno podría pensar en incluir, en ver si se deben incluir los términos de orden superior. Entonces el primer paso de la tarea es justamente ese. El primer paso es calcular los términos de orden superior. Ahora, como este cálculo es un poco largo, vamos a hacerlo en forma ordenada. Entonces yo les estoy proponiendo un orden. Este orden que yo les propongo no está en la GUM, es un orden pues personal, pero que de repente puede serles útil cuando ustedes vayan a hacer los cálculos. Entonces yo les propongo que hagamos el cálculo de esta manera. Primero vamos a generar una tabla, señores, con las derivadas de segundo orden y las derivadas de tercer orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta es la formulita 16 que ya la hemos visto por acá. Esta fórmula de aquí nos implica todas las derivadas, es decir, esta primera que es la derivada de f con respecto a x y xj es la derivada de los términos de segundo orden. Ahora, como esto va desde igual 1 hasta n y de j igual 1 hasta n, en algunos casos i va a ser igual a j. Cuando i es igual a j, esto se vuelve la segunda derivada de f con respecto a xy al cuadrado, ¿verdad? Entonces, por eso aquí en las derivadas de segundo orden debemos incluir las 5 variables de las que depende la concentración: masa, pureza, el peso molecular del potasio, el peso molecular del cloro y el del volumen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, empezamos con la masa. Entonces, mi segunda derivada es con respecto a la masa al cuadrado, que eso va a dar 0, si ustedes lo calculan analíticamente. Después la masa y luego pureza, es decir, la segunda derivada parcial de la concentración con respecto a la masa y luego con respecto a pureza. Esa no va a dar 0, va a dar este término que está aquí, ¿verdad? Luego la segunda derivada de la masa con respecto al peso molecular del potasio. Luego seguiría con respecto al peso molecular del cloro y luego con respecto al peso molecular del volumen. Ahí llevarían 5 derivadas parciales, pero ahora ese proceso tienen que hacerlo para cada una de las 5 variables. Es decir, tienen que hacer la derivada parcial segunda de la concentración con respecto a la pureza, luego la derivada de concentración con respecto a pureza y luego a masa,
luego de pureza y con respecto al peso molecular del potasio, y luego el del cloro, y luego el del volumen, y así sucesivamente. Luego lo hacen para el peso molecular del potasio, para el peso molecular del cloro y para el peso molecular del volumen, para el volumen. Son 5 variables. Para cada una de esas 5 variables tienen que proponer o tienen que calcular 5 derivadas de segundo orden. Por lo tanto, esta tabla va a tener 25 derivadas de segundo orden. 25, ¿verdad? Luego hay que calcular las derivadas de tercer orden. Las derivadas de tercer orden, chicos, es para este término que está aquí. Ahí se los marco, ¿eh? Es este término que dice tercera derivada. Entonces, las que ustedes tienen que calcular es justamente con respecto a xy y xj cuadrado. También son 25 derivadas. Porque primero va la masa tercera derivada, luego la masa por segunda derivada de la pureza, la masa por segunda derivada del peso molecular del potasio, la masa y segunda derivada del peso molecular del cloro, la masa y segunda derivada del volumen, y así sucesivamente para cada una de las 5 variables. Ustedes van a escribir el resultado algebraico, o sea, no numérico. Si les da 0, ponen un 0. Y si no, la expresión algebraica que indique cada una de esas derivadas. Puede ser, como algunos de ustedes me lo decía la vez pasada, ¿verdad? Que algunas de esas se repitan o den iguales o den 0. ¿Está bien? Pero hay que hacer la tabla. Hay que hacer las 25 derivadas y pueden ser que algunas se hagan 0 y otras se repitan. Este es el primer paso. Solamente calcular las primeras, digamos, la segunda y tercera, las derivadas de segundo y tercer orden. Luego van a aplicar esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá la tienen que ir aplicando variable por variable. ¿Cómo? Primero, cuando I y J, ¿verdad? XI y XJ corresponden a la misma variable que es masa. Entonces aquí yo se los calculé. ¿Verdad? Da este término, cuyo resultado algebraico da 0. Es decir, aquí el resultado algebraico es, si yo sumo estas dos cosas con la incertidumbre estándar de la masa, bueno, a la cuarta, esto da 0. Porque todas estas dos derivadas de aquí se anulan de acuerdo a lo que vimos aquí. Entonces el resultado en unidad de varianza de incertidumbre estándar, esto es muy importante. Las unidades son el cuadrado de estas de aquí, ¿verdad? Este es un mol entre decímetro cúbico, entonces aquí es mol cuadrado entre decímetro a la 6, son varianzas. Entonces aquí da 0. Pero aquí no da 0. ¿Por qué? Porque en este caso da 0 la derivada de tercer orden, pero no la de segundo orden. Entonces, cuando usted calcula la derivada del segundo orden aquí y la multiplica por estos dos términos, pues le queda esta cuestión, ¿verdad? Le queda incertidumbre al cuadrado de masa, incertidumbre al cuadrado de la pureza, entre el doble producto de la suma de los pesos moleculares al cuadrado, del potasio y cloro, por volumen cuadrado. Usted evalúa esto y le da 5,81 por 10 a la menos 11 en unidades de varianza. Puede ser un término chiquitito. Si usted quiere ver si eso es relevante o no, tendría que sacarle la raíz cuadrada, pero no lo vamos a hacer. De momento aquí necesito los términos de varianza. Esto tienen que hacerlo para todas las variables, para todas las combinaciones. Todas en total. Son 25 cálculos de varianza que ustedes tienen que hacer porque son 5 variables. Por 5 son 25 cálculos. Entonces van a rellenar esta tablita. Ok, cuando ya la tengan, van a sumar esos términos de orden superior. Les advierto algo, muchachos y muchachas. Esa suma, y como son términos de segundo orden, deben tener cuidado, ¿verdad? Deben tener cuidado porque hay signos que juegan un papel importante por ahí. Nada más les digo eso, ¿verdad? Es decir, tengan en cuenta que aquí estas terceras derivadas y los signos también deben considerarse como parte de su cálculo, ¿verdad? O sea, no olviden los signos, ¿de acuerdo? Y luego, eso es en la parte A. Esto es lo que yo les pido, parte A y B. Creo que aquí esto era una C, ahora se los corrijo, ¿verdad? Y por ahí en el chat dice, ¿se puede calcular con algún programa las derivadas? Sí, por supuesto, Jesús. Por supuesto que se pueden calcular las derivadas ahí utilizando cualquier programa o pueden hacerla manualmente, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Algunas derivadas son un poquillo más intensas, ¿verdad? Algunas son muy obvias, pero pueden apoyarse sobre algún programa, ¿verdad? No hay ningún problema para poder calcular las derivadas. Eso sí, muéstrenme las tablas con los resultados algebraicos. Eso sí es muy importante y luego como le estoy pidiendo aquí, con el valor numérico.
¿verdad? La idea con esto, muchachos y muchachas, es que ustedes aprenden a ser metódicos en un cálculo, ¿verdad? No solo saber hacerlo, sino saber presentarlo de manera metódica. Esta es la parte C. Ahora se los corrijo en el enunciado, chicos. La parte C es la siguiente. Ok. Este primer término que teníamos aquí correspondía a los términos de primer orden, ¿verdad? A los términos de primer orden. Pero ahora usted le va a sumar estos términos de segundo orden, que son los que usted obtuvo de esta tabla, este término al final, ¿verdad? Este lo mete en la varianza, calcula la raíz y ahora le va a dar una nueva incertidumbre estándar combinada. Va a calcular la nueva incertidumbre combinada, va a calcular la nueva incertidumbre expandida, incluyendo los términos de segundo orden. Y ustedes van a decir, con esos resultados, me van a explicar si esos términos de segundo orden son o no son importantes. Eso es lo que ustedes van a hacer. Si son o no son importantes. Entonces, eso es lo que les voy a pedir. Este ejercicio sé que es un poquito largo, pero la mejor forma de aprenderlo es resolviéndolo. Entonces, yo por eso lo que les propongo es una forma ordenada para calcular los términos de segundo orden. Siempre que yo les pida términos de segundo orden, traten de hacerlo de esta manera, chicos. Esto, después de pensarlo un poco, yo siempre dije, bueno, necesitamos un método que funcione de manera práctica y ordenada para los términos de orden superior. Entonces, siempre hagámoslo así. ¿Verdad? Yo les voy a pedir que cuando yo les pida a ustedes calcule términos de orden superior, en general siempre hagan esto. La primera tabla con las derivadas, la segunda, ¿verdad? Con los resultados de las varianzas y luego ya el cálculo de la incertidumbre estándar combinada. Cuando usted evalúa, digamos ya, si usted quisiera evaluar el teorema del límite central y todo eso, pues ahí lo que tenemos que ver es si este término, ¿cómo se llama este término de la doble sumatoria? Se llama el término de covarianzas. Si este término de covarianzas es o no es relevante. Usualmente tiende a ser un término, digamos, no muy relevante, tiende a ser un término despreciable, digámoslo así, pero no siempre es el caso, ¿verdad? No se modifican las fórmulas de Welch-Satterthwaite para el cálculo de los grados efectivos de libertad. Si ustedes quisieran, no hay que usarla aquí, me parece, pero si hubiera que usarla, no se modifica. Y tampoco los criterios para cumplimiento del teorema del límite central. Puede ser que siga predominando una distribución rectangular, qué sé yo, ¿verdad? Y en caso, pues que estos términos se mantengan iguales. Puede ser que aumente el valor de la incertidumbre. Puede ser que no, que permanezca igual, porque los términos de segundo orden tal vez no sean tan relevantes. Pero hasta que no lo calculen, ustedes no lo saben. Por lo tanto, este primer ejercicio, ¿verdad? Por un valor de 30% de la tarea 5, les va a mostrar un poco la forma en que deben calcular esos términos. ¿De acuerdo? Muy bien. El segundo ejercicio, a ver, don Carlos, ¿te escuchamos? Profe, disculpe, yo tenía una consulta con, digamos, con esto de los términos de orden superior. Digamos, nosotros antes habíamos visto, tal vez estoy confundido un poco yo, que esos eran como los términos de orden 2, la fórmula esa que viene ahí mismo. ¿Cuál Pero fórmula? esos son los términos, La de aquí. no, la de abajo. La de acá. Esta de acá, ¿sí? Ujú. Ah, o sea, yo tenía entendido que esos eran nada más los términos como orden 2, pero ahora parece que más bien son los términos de orden 2 y de orden 3. ¿Es eso correcto? Digamos, si querés verlo así, sí, digamos, a ver, sí, es que tal vez es un tema de notación, Carlos, tienes razón, es confuso. Uno a esto le llama términos de orden 2, pero está incluyendo las derivadas de orden 2 y derivadas de orden 3. Entonces, en la práctica, la gente le llama esto términos de orden superior. Pero yo creo que es un poco tema de notación. Sí, se podría decir que son términos de orden 2 porque son el segundo término de la expansión de Taylor. Entonces está el primer término y el segundo término, ¿verdad? Pero este segundo término incluye derivadas de segundo y tercer orden. Entonces, para efectos de nosotros, lo estoy llamando y podríamos cambiarle el nombre, no sé, simplemente derivadas de segundo y tercer orden. Yo aquí en este curso, don Carlos, lo voy a llamar términos de orden superior, ¿verdad? Y usualmente, para que sepas, no se usan ya términos por encima de este orden, porque ya el aporte que tienen es prácticamente cero. Entonces, en ningún ejercicio en la práctica se emplean. Pero entonces llamemos los términos de orden superior y entendámoslos como esos términos, digamos, ese segundo término de expansión de Taylor.
Tal vez podemos verlo por ahí. Creo que es un tema de nomenclatura. Tal vez lo que puede confundirte por ahí. Ok, listo, gracias. Perfecto. Sí, ahí tal vez, no sé, no fui tal vez tan cuidadoso con la nomenclatura, pero bueno, vale la pena la aclaración que le hacía a don Carlos, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? Miren, traté de ponérselos lo más ordenado posible para que puedan hacerlo sin problemas, porque estos ejercicios a veces ya de orden superior se enredan un poquillo, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio básicamente nos habla de retomar el ejercicio 5 de la tarea 4. El ejercicio 5 de la tarea 4, a ustedes se les había solicitado calcular la potencia disipada en función de la tensión, la resistencia R sub 0, el coeficiente de temperatura alfa y la temperatura. T sub 0 vamos a decir que no tiene incertidumbre, ¿verdad? O sea que es despreciable la incertidumbre de T sub 0 porque es un simple valor de referencia. Entonces no tiene incertidumbre, pero V, o sea la tensión, R sub 0, alfa y T sí tienen incertidumbres. Entonces ustedes debieron, probablemente ya demostraron o pueden demostrar que digamos, la ley de propagación de incertidumbres a primer orden se escribe como esta ecuación 18. No les voy a pedir que la demuestren, pero chicos, por un tema de moral, yo creo que sería bueno que ustedes la hagan, ¿verdad? Pero yo se las doy aquí resuelta. Estas son las derivadas parciales, ¿verdad? Y bueno, ustedes lo pueden confirmar ahí. Ahora, ¿qué es la idea? Es aplicar un procedimiento similar al que hicimos aquí para calcular las derivadas de orden superior, ¿verdad? Entonces, usted va a calcular las derivadas de segundo y tercer orden en una tabla similar a aquí está la tabla 1, ¿verdad? Vas a hacer lo mismo y lo mismo vas a hacer luego en la parte B con una tabla 2, ¿verdad? Ya en el ejercicio 5 de la tarea 4, yo también les doy los valores numéricos. Entonces van a hacer el cálculo con la expresión algebraica y luego el valor numérico. Tienen que ver cuáles unidades van acá. Ustedes ahí verán, ¿verdad? Y luego recalcular la incertidumbre estándar combinada que ya usted había calculado la vez pasada para ver si pues cambia o no cambia. Tal vez no cambie. Tal vez los términos de orden superior sean despreciables, tal vez no. Pero es parte del cálculo, me explico. O sea, cuando usted llega y hace esto, digamos que usted hizo todo este trabajo, duró 2 horas y le dio que los términos de orden superior son despreciables, chicos, no tienen que enojarse, ya lo demostraron, peor es no saber nada. Y si eran relevantes, ya los calcularon y ya tienen recalculada entonces de una mejor forma su incertidumbre. Entonces casi que es repetir el ejercicio que ustedes ya habían hecho, retomarlo, pero incluyendo los términos de orden superior. ¿De acuerdo? Ese es el segundo ejercicio. Ok. El tercero es un ejercicio muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que se llaman magnitudes correlacionadas. De eso, pues vamos a hablar también un poco hoy y vamos a estar hablando en esta semana porque creo que ese tema es bastante relevante. Pero para resumirles lo que yo quiero en el ejercicio, yo les doy a ustedes mediciones correlacionadas, ¿verdad? Las mediciones correlacionadas me refiero a que usted tiene 15 mediciones donde digamos esta primera temperatura que es 18,16 grados Celsius y esta presión atmosférica de 860,22 fueron tomadas en el mismo tiempo, fueron tomadas simultáneamente. Es decir, a una misma hora, por decirlo así, se midió esta temperatura, esta primera y esta presión. En otro instante de tiempo, qué sé yo, no sé, una hora después puede ser, no sé. Usted mide la temperatura y la presión también de manera simultánea y así en 15 horas. Cada hora usted mide y estos son los valores que usted obtuvo. Entonces, evidentemente podrían estar correlacionados. Tal vez ustedes quisieran hacer una gráfica de temperatura contra presión para ver esa correlación. Se puede hacer, ¿verdad? Si ustedes quieren. Les doy las incertidumbres por calibración, asociadas a estos términos que están por acá, chicos. Y me parece, déjenme ver porque sospecho. ¿Saben qué me falta incluirles, chicos? Y eso se los voy a modificar, me disculpan. Y no les estoy incluyendo la incertidumbre por deriva. Pero aquí, digamos, en esta parte,
voy a meterles un par de rengloncitos más para indicar la incertidumbre por deriva. Ahí me disculpan, que dicha que lo vimos. Pero inmediatamente termine la clase, se las incluyo por ahí. Entonces van a tener las de calibración y van a tener las de deriva y además hay una incertidumbre por ecuación, ¿verdad? Entonces van a utilizar la fórmula de Boyle-Marriott. La fórmula de Boyle-Marriott es una fórmula que se emplea para calcular densidad del aire que no es tan precisa como la otra que nosotros hemos visto, ¿verdad? Y porque esta no depende de la humedad relativa, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene ahí una pequeña discrepancia, pero es útil cuando usted no tiene un higrómetro, ¿verdad? Entonces vamos a usarla, vamos a usarla. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ok. Vamos a empezar haciendo algo que yo les dije que no había que hacer al principio del curso, ¿verdad? Pero yo aquí necesito que, a ver, que me tengan fe, que me tengan un poquito de confianza, ¿verdad? Usted va a decir, bueno, yo sé que esto no es lo que hay que hacer, pero vamos a hacerlo para efectos de lo que yo quiero que ustedes aprendan. Entonces, el primer paso que ustedes van a hacer es calcular el promedio y de las temperaturas de todas estas y el promedio de las presiones atmosféricas. Y luego van a calcular la densidad del aire con unas 5 cifras significativas. No sean tacaños, ¿verdad? Después vemos si reducimos la cantidad de cifras. Pero calcúlenla con unas 5 cifras significativas, ¿verdad? A partir de estos dos promedios. Ustedes saben que eso no es lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos haberlo hecho? ¿Alguien me dice, por favor? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el procedimiento correcto? No era este, ¿verdad? Lo correcto habría sido, para cada temperatura y presión, calcular una densidad. Usted calcula 15 densidades y luego las promedia porque están correlacionadas, ¿se acuerdan? Que eso le habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de la dureza, en el caso de experimentos donde hay correlaciones, eso era la forma correcta. Pero aquí lo estamos haciendo de manera, ustedes dirán, negligente e irresponsable. Bueno, hagámoslo. Yo por eso les digo aquí, este procedimiento podría parecerle incorrecto según lo visto en clase, pero hágalo porque en este ejercicio es importante. Tenga fe, no lo estoy engañando. Bueno, o no la estoy engañando, ¿verdad? Lo o la, ahí, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Eso es lo primero que ustedes van a hacer. Van a, digamos, ustedes deliberadamente saben que no es el procedimiento correcto, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Luego, va a calcular la incertidumbre estándar de la temperatura, ¿verdad? Van a incluir la deriva, que ya ahorita en el enunciado se las voy a actualizar, calibración y repetibilidad, ¿verdad? De las 15 mediciones de temperatura, ¿verdad? O sea, incluyen la evaluación tipo B más la evaluación de repetibilidad, que es la tipo A. Lo mismo hacen con presión y luego la incertidumbre estándar por ecuación asociada a este error de un 0,9% del valor de la densidad del aire, también la incluyen, ¿verdad? Y calculan los coeficientes de sensibilidad de esta ecuación que está aquí y me evalúan la densidad del aire con la ecuación 20, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en primer lugar. Ustedes saben en el fondo que eso está incompleto, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Pero yo les voy a pedir que lo hagan y usted va a reportar la densidad del aire con su incertidumbre estándar, con esta última con 2 cifras significativas. Les pido la incertidumbre estándar, no la expandida, la estándar, pero con 2 cifras significativas. Ok, hasta el punto F, les digo aquí, usted ha realizado el cálculo sin considerar términos de orden superior, ni tampoco el hecho de que la temperatura y presión atmosférica están correlacionadas. Usted las trabajó como variables independientes. Entonces, en los siguientes puntos, debe modificar el cálculo realizado para incluir los argumentos correlacionados. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a escribir en forma algebraica la ecuación que define la densidad, la incertidumbre por densidad del aire en términos de la presión, temperatura, la incertidumbre estándar de T y P y ecuación y el coeficiente de correlación. O sea, vamos a utilizar todo lo que hemos calculado anteriormente, pero vamos a incluir el término de magnitudes correlacionadas, ¿verdad? Entonces, aquí les va a cambiar. Aquí la expresión va a incluir solo el término de magnitudes correlacionadas. No incluyan el término de segundo orden, solo el de magnitudes correlacionadas, ¿verdad? Recalculemos numéricamente la incertidumbre estándar y la vas a calcular, a comparar con la que obtuvo en el punto E.
Cuando les digo comparar, tienen que decir algo. No solamente que escriben el resultado y ya, no. Digan, es similar, no es similar, cambió, no cambió. Digan algo, una frase, la que sea. Cuando les pido comparar, tienen que decir algo, ¿verdad? Está bien, por eso les digo, compárenla. O sea, ponga los dos datos a la par y vea a ver si haber incluido los términos correlacionados le modificó o no le modificó el resultado, ¿verdad? Y ahora reporte la densidad del aire con la respectiva incertidumbre estándar combinada obtenida en el punto H. Es decir, ustedes aquí habían reportado una incertidumbre. F, ahora van a reportar otra, pero considerando esos términos, la I, ¿verdad? De correlación. ¿Vale? Ok, como vamos a ir viendo, chicos, bueno, ahí se acabaría, digamos, el método de argumentos correlacionados. Ahora les pido, a partir de este punto, el J, ¿verdad? Usted resolverá el problema bajo el método que ha visto en el curso asociado a magnitudes correlacionadas. Es decir, ahora usted va a resolverlo como yo usted debería haberlo hecho para el primer parcial. ¿Cómo lo haría uno? No metiendo el término de magnitudes correlacionadas, sino ahora resuelva el problema desde cero. Calcule la densidad del aire para cada uno de los juegos de datos, ¿verdad? Calcule la incertidumbre estándar a partir del enfoque empleado en J, es decir, ya no tienen que calcular una repetibilidad de la temperatura y una repetibilidad de la presión, ya no lo van a hacer así. Ahora calculan una repetibilidad de la densidad del aire y no incluyen términos correlacionados, como lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, piénselo bien. Yo aquí les doy dando 9 puntos justo para que lo piensen bien. El cálculo no es difícil, el cálculo es fácil, pero necesito que esté bien hecho. ¿Verdad? Que sean conscientes que aquí el cálculo de la combinada es totalmente otra cosa muy diferente a esto. La fórmula se les va a parecer, pero aquí no, aquí hay cosas que no hay, que aquí sí van a ver. En fin, piénsenlo. Esto piénsenlo, ¿verdad? Son 9 puntos por eso. Ahora, con el cálculo ese, reporta la densidad a partir del obtenido en J y K, y ahora sí, compare, y aquí que les digo, vean la palabrita, ampliamente. Aquí no es solo decir, sí, son diferentes y ya. No, hay que comenten unas 3 o 4 líneas de explicación, porque les pido ampliamente los dos enfoques aplicados. ¿Cuáles son los dos enfoques, chicos? El enfoque que usted había obtenido aquí hasta ahí, ese es un enfoque, y el otro enfoque que usted ha obtenido en el punto M. Son los dos enfoques, van a comparar los dos. Lo importante es analizar si el término de covarianzas es importante. Tal vez quiera leer la página 92 de la GUM para explicar esta parte. Y ese tal vez es pueden tomarlo como un sí, no como un tal vez, ¿verdad? ¿De acuerdo? Está bien, entonces ese es el tercer ejercicio, ¿verdad? Hay que pensarlo, Vean, este término es un poquito abstracto y esto es algo que hasta cuando usted lo hace, creo que lo va a entender. Y el último ejercicio es muy sencillo, es retomar este ejercicio 3, pero retomarlo bajo el enfoque en las partes J y M, así, el último enfoque que te hicieron ustedes aquí. Retomar este último enfoque y calcular los términos de segundo y tercer orden. Como decía don Carlos ahí, ¿verdad? Tal vez aquí podríamos decir los términos de orden superior. ¿De acuerdo? Para que incluyan las segundas y terceras derivadas, porque puede tender a confundirse. Realmente es un segundo orden de término. Pero entonces ahí, don Carlos, para que no nos enredamos, entendamos eso como los términos de orden superior vistos aquí en clase, ¿verdad? Y comente si el aporte de los términos de segundo y tercer orden, o sea, si estos términos de orden superior es importante o despreciable. Eso es solamente, como es un punto, es decir, considero que sí es despreciable, considero que no es despreciable, ¿verdad? Porque no afecta al resultado. Algo en 2 líneas, ¿verdad? Bueno, esa tarea, chicos, les dejo 2 semanas para que la hagan. Yo creo que es importante, ¿verdad? Ya lo que es, digamos, el proceso general de estimación de incertidumbres, creo que ustedes ya lo manejan para el primer parcial, eso espero. Y ahora justamente es empezar a ver estos detalles. Entonces, esa es la tarea número 5. Yo no sé si hay alguna observación por ahí. ¿Algo que quieran decir? Profe, ¿Sí? no habría, bueno, es que son más o menos, o sea, no son tan
tantas 2 semanas, digamos, porque se está dejando desde hoy. Ujú. No sé si habría algún chance de un poco más de tiempo, tal vez para el fin de semana. O sea, de ese jueves, pero sería el fin de semana. O sea, usted quisiera, la estoy dejando para el 31. Usted quisiera como que le diera el fin de semana. Ahí como O para sea, ver. sí, en vez de jueves, sería correrlo un poco para el fin de semana. Bueno, y podría ser, digamos, ok. Podríamos dejarles, pues yo podría dejarles el fin de semana. Podría dejarles el fin de semana, pero igual, digamos, el 31 habría otra tarea que justamente va con argumentos correlacionados. Pero, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿qué tal si se las dejo para el lunes a medianoche? O bueno, o incluso, vamos a ver, o incluso puede ser el martes, no hay ningún problema por si quieren aprovechar la consulta el martes, porque yo sé que este término es abstracto. Ahí, les estoy dejando esta, la otra semana y el fin de semana, ¿verdad? Ven que son casi 2 semanas y media, ¿verdad? Profe, entonces sería para el lunes 3. Para el lunes, ya les digo, lunes. Entonces estamos 22. El lunes es 4, me parece. El 3 es domingo. Sí, 4, profe, perdón. Sí, podría ser para el lunes 4. Ahí se ganan el fin de semana, cualquier cosa. Está bien, profe, muchas gracias. Y el lunes, si ocupan consulta, yo les puedo dar ahí chance. Sí, lo que no quiero es retrasarla demasiado. Sí va a haber una que les asigno el 31 y ahí vamos a ver. Que esa va a incluir más que todo un poquillo más lo de argumentos correlacionados. Pero está bien, dejémosla para el lunes 4 antes de medianoche. Ahí, y ahora se los modifico y les incluyo lo de la deriva para que lo puedan incluir también dentro de sus cálculos. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, estamos ahí con la tarea número 5, ¿verdad? Ahí se las dejo, ¿verdad? Ven que este curso, para que tenga éxito, ustedes tienen que ir haciendo las tareas. La idea es que las tareas son parte del complemento de su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, vayan trabajándolas. Si pueden trabajarlas desde antes, mucho mejor, porque así se van quitando la tarea de encima, ¿verdad? No la vayan a dejar para lo último, ¿verdad? Pues, Ujú. Yo, se me escucha, perdón, es que eras que Ahí te escuchamos, Sebas. ¿Qué pasa? perfecto. Yo quería, bueno, aprovechar esta oportunidad de que Jesús habló Ujú. para ver si podíamos hablar con usted y externarle unas ciertas sentimientos que hemos hablado como colectivo bueno, por lo menos con la gente que yo he hablado, Claro. con los que estamos llevando el curso. Vieras que, bueno, sentimos como que el examen del sábado tal vez estuvo como particularmente largo, Ok. o sea, estuvo como Lo sintieron muy extenso, Sebas. O sea, más bien, yo necesito su honestidad porque yo sinceramente tengo una óptica del examen, pero ya también necesito saber cómo lo sintieron ustedes. Yo creo que eso es muy importante. sí, pero como con la gente que yo he hablado y de Ujú, verdad hay cualquier otro compañero que si quiere intervenir y no lo sintió así, pues ujú. también es más que bienvenido a hablar, pero con la gente que lo he hablado, profe, sobre todo, digamos, sentimos como que tal vez los últimos 2 ejercicios que eran los más fuertes y los más, que tenían más peso en el examen, Ajá. o suficientes, no sé, Ujú, y sobre todo, por ejemplo, hacer el presupuesto es algo que al menos yo no esperaba que saliera en el examen, ujú. porque es algo que es particularmente lento, no difícil, pero digamos, al menos a mí se me hace muy lento por Ah, estar ok, dando ok. el formato correcto a cada celda y por estar jugando con los decimales de cada celda. Y digamos, yo no esperaba que saliera porque yo decía, bueno, sí, es de fijo que vamos a calcular una incertidumbre expandida de las largas, pero el presupuesto ya lo habíamos evaluado en la tarea. Entonces Ujú. yo decía, no creo o sea, porque la naturaleza del examen, yo decía, no da chance. Y el examen de ese día fue particularmente largo. Yo tenía una clase a las 2 de la tarde de un asunto externo y entonces yo había dicho que sí llegaba porque o sea, cuando hablamos de la extensión del examen y usted mencionó la extensión del examen, yo dije, sí, fijo, 3, 4 horas. Y
cuando el examen se subió y hubiera extensión, yo dije, esto no se saca en 5 horas y luego usted nos dio más chance y básicamente es eso, como que yo sentí el examen particularmente largo. Ok, no, está bien, Sebas, está bien. Más bien necesito saber esa impresión. Yo les voy a ser honestos, o sea, yo sinceramente desde el fondo del corazón no sentí que yo lo hiciera tan largo, pero como también esta es la primera vez que doy el curso, Sebas, a veces tengo que empezar también a medirme un poco, ¿verdad? Entonces, pero está bien. Ahora quisiera escuchar a otros para no dejar a Sebas solo por ahí, ¿verdad? Que Sebas tuvo la iniciativa de hablar, tal vez Jesús que había solicitado por ahí la palabra. Y buenas, profe. Sí, Bueno, para empezar yo sí, o sea, quería agradecerle porque nos dio 2 horas más y bueno, de está verdad bien. eran necesarias. Sí, la Eh, necesitaron, ¿verdad? Que al final yo después sí, dije, no, y demasiado. si le ocupan más, mejor se las doy de una vez, ¿verdad? Para que Sí, sí. puedan, para que puedan terminarlo, ¿verdad? Porque para mí no tiene sentido que usted entregue un examen incompleto, ¿verdad? Porque, y qué feo, ¿verdad? Que, está Exacto, bien. profe. Era mejor entregar, digamos, el examen completo. Pero, bueno, a mí sí me preocupa, por ejemplo, ya para los próximos exámenes, que en teoría son presenciales, Son presenciales, ¿sí? decir, bueno, voy a estar ahí en el TEC hasta las 3, ¿cómo hago para almorzar? ¿Cómo hago? O sea, Sí, sí, tener razón todavía en en la eso. casa yo tenía ahí mi comida, tenía mis confites y así, Sí, sí. pero sí fue, digamos, fue un poco difícil esa parte. Ok, no, está bien. Voy a considerar eso para justamente no hacer exámenes tal vez tan extensos, ¿verdad? Y es que sí, tal vez digamos, no es lo mismo hacer un examen evidentemente virtual que presencial, ¿verdad? Entonces, está bien, chicos. Más bien ahí yo les agradezco porque también necesito ir calibrando digamos, de mis exámenes y mis evaluaciones, ¿verdad? Para mí lo más importante son las tareas por encima de los exámenes. Y el examen, como les decía, para mí es solamente como una prueba de saber que ustedes han aprendido. Pero está bien, voy a considerarlo ahí justamente para los próximos exámenes, ¿verdad? El tema de extensión. María Fernanda. Hola, profe. Hola. Mi comentario también va por el lado de lo que dicen los compañeros. Ok. Digamos, el examen no fue difícil Ujú, porque con las tareas íbamos muy listos. ujú. Era un examen que podíamos terminar, pero sí fue muy largo. Ok, el tema es Y tiempo, entonces. el tema es tiempo, sí. O Y sea, por si yo les hubiera ejemplo, dado un examen de 24 horas, ustedes lo hacen tranquilamente, digamos. Digo yo, es pregunto. que también es el desgaste, profe, porque yo creo Claro, que un examen también, por ejemplo, con las tareas nosotros nos tomamos mucho tiempo, pero lo hacemos en claro, días diferentes. claro, En cambio, para un examen tener que hacerlo todo corrido es más pesado, ¿verdad? Y claro. digamos, bueno, definitivamente presencial. Yo creo que jamás podríamos hacer un examen tan largo. No, no, Inclusive aquí en la casa, yo tengo la bendición de que vivo, digamos, en mi casa y tengo mi familia. Ellos pueden pasarme un claro, platito de almuerzo, pero hay compañeros que tal vez viven solitos. claro, entiendo. Entonces, ahí es más complicado, ¿verdad? Y, y sí, en general es mucho eso, que yo creo que, aunque usted nos diga como 24 horas para hacer el examen, es el desgaste que uno tiene una evaluación que entregar y que tiene que terminarla. No, está bien, Entonces, está bien. La idea sí. mía no es dejar un examen de 24 horas, no, jamás, porque para esa cuestión hacemos un proyecto, otra cosa, y es muy desgastante. No, prefiero hacer exámenes más cortos, entonces. Hacer exámenes tal vez con preguntas más puntuales, ¿verdad? Que yo siento que se puedan resolver en un tiempo más corto. El tema en este primer parcial es por la materia, ¿verdad? Como es el proceso de estimación de incertidumbre, si de repente resulta ser más difícil. Yo, por ejemplo, no voy a dejar un examen de 25 derivadas parciales de un cálculo de derivadas de orden superior, porque eso para mí es una tontera, no tiene sentido, ¿verdad? Eso tiene sentido para las tareas, por ejemplo, pero no tiene sentido para el examen. Entonces, no, está bien, María Fernanda, voy a tomarlo ahí en cuenta, ¿verdad? La intención Ujú. con este curso es que ustedes aprendan, no que ustedes se desgasten y terminen odiando las incertidumbres, ¿verdad? Más bien es como que ustedes puedan demostrarme que han aprendido y tal vez voy a reajustar el segundo y el segundo parcial un poco pensando también en que va a ser presencial, ¿verdad? Y que jamás puede tener la misma extensión que un examen virtual, ¿verdad? O Ujú. sea, yo soy consciente totalmente de eso. Muchas Está bien, gracias, María profe. Fernanda, entonces le agradezco y más bien le agradezco justamente su punto de vista porque también yo necesito tener sus insumos, ¿verdad, muchachos? Don Ever Ortega. Buenos días, profe, ¿Sí? compañeros. Eh, profe, aprovecho, bueno, yo también apoyo lo que dicen los compañeros de la extensión del examen, Ok. porque al menos en mi caso yo tenía algo parecido a lo de Lo de Sebas y Sebas.
sí, yo tenía que retirarme de, ni siquiera pude usar hasta las 3 porque yo ya tenía que retirarme desde antes. Pero em, también aprovecho la oportunidad para expresarle que, al menos en mi caso, Ujú, no sé si los demás compañeros podrían apoyarme o no en esto, que también aparte del examen, las tareas yo las he sentido un poco largas, en el sentido de que, si lo medimos con los créditos, por ejemplo, que yo sé que al final es algo que no se cumple mucho, pero el tiempo que los créditos me dicen que tiene este curso y que yo le tengo que invertir al curso, no me alcanzan para hacer, por ejemplo, la tarea que estamos hablando de que generalmente hay una tarea por semana. Y al menos yo he sentido que, por ejemplo, bueno, las tareas sí le ayudan a uno a aprender, pero siento que para aprender no deberían ser tan largas porque, al menos en la pasada, recuerdo que habían dos problemas que eran prácticamente hacer lo mismo. ujú. Entonces, con hacerlo una vez, creo yo que ya uno ya puede aprender. Ok. Entonces, al menos yo he sentido que también las tareas han sido un poquito largas y, por ejemplo, uno de esos dos problemas que le decía que sentí que era prácticamente lo mismo, uno solo de esos me llevó 3 horas o un poco más. Y teniendo en cuenta que ya después, si uno también tiene que ir a consulta, ya es tiempo adicional o si tiene Claro. que corregir algo, ya también eso es un poco más de tiempo. Y también, bueno, yo tengo la oportunidad de hacerla de una vez a mano, Ujú. pero hay otros compañeros que sé que la hacen en papel, entonces tienen que pasarla y eso pues también es mucho más tiempo que les requiere. Entonces, Ahí. bueno, sí, sí. No, está bien. Recuerden que pueden entregar la tarea en papel escaneada también, ¿verdad, chicos? Y eso a ustedes les facilita las cosas. No tengo ningún problema. Ya eso es más bien una cuestión de ustedes. Pero no, está bien, está bien. A ver, chicos, en cuanto a lo que dice ahí Don Ever, sí, justamente, o sea, justamente este es lo que tiene que ser un curso de estimación de incertidumbres, ¿verdad? O sea, y tal vez sí tiene razón, tal vez la tarea anterior, yo tal vez no sé si fue un error o fue una ayuda, ¿verdad? Pero la idea de haber metido ejercicios que pudieran ser similares era un poquito también que pudiéramos, digamos, familiarizarnos con el proceso de estimación de incertidumbres, en primer lugar. Y en segundo, que pudiéramos tal vez evaluarlo del cumplimiento del teorema de límite central. Tal vez pude haberlo evaluado diferente, sin tener que hacer todo el proceso completo, sino tal vez solo la última parte y tal vez ajustarlo ahí un poco. Justamente por eso esta tarea que hoy les estoy dejando es en principio solo 2 ejercicios. Lo que pasa es que son 2 ejercicios extensos, ¿verdad? Un poco porque no quiero tampoco caer en ser repetitivo, ¿verdad? Pero está muy bien, o sea, agradezco más bien ahí tu perspectiva, Ever, y ahí lo voy a ir considerando justamente para las tareas que vienen, ¿verdad? Digamos, yo estaría dejando esta tarea para 2 semanas, ¿verdad? No para una semana, ahí sí también me sacudo un poquito, ahora sí. Yo sé que he dejado más o menos cada semana y media tareas, pero esta sí va a ser tal vez 2 semanas porque yo sí quisiera ahí como que pudieran asimilar esta parte pues un poco más por ahí, ¿verdad? Doña Valeria, Buenos días, profe. buenos días, Vale. Bueno, eh, yo también comparto lo del examen, porque al menos yo fui la que le mandé el mensaje pidiendo tiempo porque me pareció un poco abrumante el hecho de que ni siquiera podía como de la presión del tiempo levantarme como a comerme algo o algo así Claro, claro. por esa tensión de querer entregarlo, ¿verdad? Eh, y por otro lado, con el tema de las tareas, digamos, con la combinación de cursos que algunos estamos llevando, esas tareas han sido como bastante desgastantes. Bueno, eso es Digamos, han sido importante, demasiado ¿vale? Ahora que Ah, decís combinación de cursos, perdón que te interrumpa, entérenme cuáles cursos se están llevando, porque tal vez yo no soy consciente. Yo bueno, pienso, por ejemplo, sí sé de gente que está llevando métodos matemáticos, ajá, que igual es famoso por sus tareas. Entonces, sí sé que hay, digamos, semanas que hay gente que tiene tarea de métodos, tarea de física computacional, por ejemplo, y tarea de análisis que sí queda bastante pesado. ujú, Entonces, digamos, yo sí agradezco porque algo que sí le habíamos dicho al profe Carlos con métodos era que las tareas, como decía Ever, uno queda muy preparado para el examen. claro, Pero creo que la extensión es el detalle porque normalmente uno por una tarea, o sea, por temas de créditos, uno puede dedicarle, o sea, no sé, puede ser 2, 3 días, full tiempo. El ujú, problema es que han habido tareas, digamos, que uno le dedica hasta una semana
entonces no ha podido rendir el tiempo para poder dedicarle el tiempo que también merecen otros cursos, ¿verdad? Entonces, digamos, han habido momentos en que por la entrega de una tarea, no sé si a alguien más le pasó, pero es mi caso, quizá uno tiene que correr mucho con otros cursos o con otras entregas por temas de la extensión de las tareas, ¿verdad? Entonces, digamos, no es como eliminar tareas porque jamás o hacer menos, sino tal vez creo que la extensión, porque como le digo, algo que sí se agradece es lo preparado que uno llega al examen por las tareas, digamos, por estar practicando, pero creo que la extensión es el detalle y ya este punto del semestre, que ya todo se empieza a acumular, que ya vienen Sí, proyectos de todo, ¿verdad? claro. Entonces también creo que sería justo poder dedicarle el tiempo que merece cada curso. No, Y está bien, vale. Y sí, sí, justamente por eso es que estoy de acuerdo en extender un poquito más el tiempo de la entrega de esta tarea. ¿Verdad? Que tengan ahí ese fin de semana y que tengan pues 2 semanas para que también puedan asimilar esto, porque yo sé que no solo de análisis de incertidumbre viven ustedes, ¿verdad? Yo sé que están en otras cosas, también soy consciente de eso, ¿verdad? Yo he querido un poco acelerar esta primer parte del primer parcial porque les cuento, digamos, esto que ustedes han visto hasta el momento es lo que se ve en un curso de estimación de incertidumbre, digamos, ordinario. Ustedes pagan cursos de incertidumbres al ECA o a cualquier ente de acreditación y en general lo que han visto hasta el día del primer parcial, eso es usualmente un curso de estimación de incertidumbres que ustedes pagan $400, ¿verdad? En la calle, ¿verdad? Y que usualmente son 40 horas, ¿verdad? Pero entiendo, más bien esta parte ya del curso es más un tema más de análisis. Y tal vez lo que podemos hacer es dar un poquito así más de extensión, tal vez no tareas semanales, porque yo creo que no va a ser necesario para lo que vamos a ver. Y el examen que va a ser presencial, sí procuraré entonces hacerlo bastante más corto de lo que tal vez les propuse por ahí, ¿verdad? Pero bueno, esos insumos justamente para mí son importantes desde su honestidad. Yo sé que ustedes han estado dedicándole tiempo, ¿verdad? Eso es algo que jamás yo lo voy a cuestionar. Sé que también han aprendido, han tenido que aprender con estas tareas y con todo el esfuerzo que ustedes han hecho, ¿verdad? Y yo realmente yo se los agradezco, ¿verdad? Porque al final de ustedes son los que se llevan este conocimiento, ¿verdad? Pero también entiendo que tampoco la idea es desbordarlos, no es lo que yo jamás quisiera para ustedes, chicos. O sea, entonces voy a tomar en cuenta todos estos comentarios e incorporarlos también a la visión que le he dado justamente al curso, ¿verdad? Para mí en virtualidad sí ha sido un poco complicado tal vez interactuar con todos ustedes y por eso creo que estos espacios de discusión se vuelven también importantes, ¿verdad? Está bien, vale. No sé si algo más tenés que decir. no, pero más bien muchas gracias y por ser como receptivo a lo que tenemos que decir. No, está bien, vea, yo no estoy en contra de ustedes, más bien yo estoy del lado de ustedes. O sea, yo lo que quiero es que obviamente todos aprueben este curso. A mí no me sirve mandar a nadie a, ¿cómo es que se llama? A examen de reposición ni eso, porque es más trabajo para mí y para ustedes es un estrés y es una pereza. Más bien yo quiero que aprueben, pero justamente necesitamos ir definiendo una forma de poder aprender donde tampoco esto se vuelva, ¿verdad? Un martirio ni una esclavitud, ¿verdad? Yo sé que este primer inicio es difícil, la curva de aprendizaje en incertidumbres es un poco complicada, pero yo sinceramente se los digo y no es por hacer populismo, creo que la parte más difícil ya la pasamos, ¿verdad? Y lo que sigue ahora son más aspectos de análisis. Entonces, voy a ir considerando esto. Es importante para mí, chicos, también cualquier otro insumo que ustedes vayan sintiendo, me lo hagan saber, ¿verdad? Me lo vayan haciendo saber. O sea, qué partes, digamos, sienten ustedes que son más difíciles, más complejas, etcétera, ¿verdad? No les voy a prometer que el curso es regalado, tampoco es que lo vamos a regalar, pero sí, digamos, obviamente, buscar una metodología que para ustedes sea funcional y que ustedes puedan asimilar la materia sin que lleguen al burnout, ¿verdad? Al final del semestre que yo he notado, no sé, esto en el año que tengo aquí de trabajar al TEC, y no importa que esto quede grabado, porque es una percepción que yo he notado, que aquí los finales de semestre del TEC son como un poco intensos, ¿verdad? Son como todo a la vez se junta. Y es parte de lo que yo estoy evitando. Yo estoy tratando como que lo que quede para el final, que es el proyecto, sea solo el proyecto. No sea estar tragando materia y haciendo tareas así extremadamente extensas para el final del semestre, donde se entiende que usted ya ha asimilado la tarea y que más bien lo que yo quiero es que trabajen sobre un proyecto. Por lo menos esa es mi visión, ¿verdad? Yo todavía no tengo el comunicado oficial de retorno a presencialidad. No sé si ustedes ya lo tienen por ahí, ¿verdad? Pero y la idea justamente es tener sesiones por aquí presenciales. A como yo veo las cosas, todavía no hay como luz verde, ¿verdad?
Pero sí yo procuraría y quiero hacer el esfuerzo de que los próximos exámenes sí los hagamos presenciales. Con un examen presencial yo creo que la interacción entre ustedes y yo va a ser más fácil y vamos a poder valorar mejor las cosas, ¿verdad? Entonces, esa es mi esperanza. Entonces, digamos que quisiera como que este primer parcial solo fuera ese, la experiencia virtual, y tal vez ahora estos que vengan, pues hacerlos diferentes, ¿verdad? Pero estos insumos que ustedes me dan, créanme que yo los voy a tomar en cuenta. Valeria, Sebastián también, muchas gracias ahí más bien por externarme ahí tus inquietudes, Sebas, también, que por ahí sí he notado que pues que has estado también con muchos cursos también, y yo sé que estás haciendo un esfuerzo por acá, ¿verdad? María Fernanda también, muchas gracias también ahí por tus comentarios, Jesús. Y de verdad, voy a considerarlos por ahí, muchachos. Más bien se los agradezco mucho. ¿Está bien? No, no, pero más bien, igual, gracias a usted por la receptividad y estar abierto a escucharnos. No, y de hecho, para mí lo más importante, como les digo, es el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por encima de todo eso más, por encima de las tareas está el aprendizaje, ¿verdad? O sea que yo quisiera que al final del curso ustedes dijeran, sí, aprendí de incertidumbres, ya sé cómo calcularlas, ¿verdad? Y que no se vuelva una cosa como un curso ahí nada más que sumó para que ustedes lleguen a tener el título, sino que algo les quede, ¿verdad? Aparte que sé que lo van a necesitar en los cursos que vienen, ¿verdad? Laboratorio de Metrología 1, el curso de Metrología Industrial y Científica, ¿verdad? Legal y científica, donde este tipo de temas también son importantes tenerlos ahí en cuenta. ¿Está bien, chicos? Bueno, vean, son las 8:24. Creo que es prudente hacer un receso. Hagamos un receso porque empezar un tema ahora y cortar y hacer receso no. Son las 8:24. Arranquemos 8:35, si les parece, chicos, para que se despejen ahí un poquito. ¿Está bien? Está bien, profe. Nos vemos entonces. Listo. Vamos continuando para ir aprovechando el tiempo. Ok, la parte que quiero discutir hoy justamente se los dejo por aquí. Esto es muy importante porque también les va a servir para resolver la tarea que yo les dejé. El ejercicio de la tarea no es tan complejo como el que viene en la GUM, pero es que tampoco quiero, digamos, para esta tarea ponerles un ejercicio muy complejo. Lo que quiero es ver justamente el concepto de correlación, ¿verdad? Entonces, yo los invito, ¿verdad? Los invito a que revisemos el apéndice H2. Ya hasta el momento nosotros hemos visto la GUM completa como GUM, pero ahora vamos a empezar a ver los anexos, ¿verdad? Entonces, dentro de los anexos está el H2, que me parece un anexo muy importante, ¿verdad? El primer anexo de la GUM, él habla un poco de términos y otras cosas, pero ustedes dirán, profe, ¿por qué no vamos en orden? Bueno, porque, digamos, tal vez yo creo que es importante arrancar con este anexo porque este anexo nos permite empatar mejor el concepto de magnitudes correlacionadas, que es el que vamos a estar trabajando esta semana, ¿verdad? Entonces, por acá, bueno, yo les doy, se les da este ejemplo, ¿verdad? Que es la medición simultánea de resistencia y reactancia, ¿verdad? Entonces, bueno, probablemente ya ustedes han visto un poco de esto, ¿verdad? En sus cursos de física general, que es lo que llamamos impedancia, que es lo que llamamos resistencia, que es lo que llamamos reactancia, ¿verdad? Y cómo se relacionan entre sí. Entonces, ellos nos dan pues un ejemplo donde usted a partir de un conjunto de datos de tensión, de corriente y del ángulo de fase, podemos encontrar los valores de resistencia, ¿verdad? V entre I coseno, los valores de reactancia, que es VI por seno, y los valores de impedancia, que justamente es la tensión entre la corriente, ¿verdad? Entonces, justamente, bueno, este es un problema en el que se hacen mediciones simultáneas, ya lo vamos a ver un poquito más de calma, y bueno, ahí se presentan dos enfoques de cómo poder calcular la incertidumbre a partir de esos dos resultados. El ejemplo termina en la página 93, es el ejemplo H2, ¿verdad? Y es un ejemplo que yo creo que no hay que tomar como a la ligera, ¿verdad? Entonces, vamos a discutirlo un poco, yo creo que es importante, ¿verdad? Y justamente hasta aquí, hasta la página 93, es lo que me interesa, pues que nosotros veamos y discutamos el día de hoy. Para ello, permítanme exponerlo de la siguiente manera. Ahí deberían poder ver pizarra ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a partir de lo siguiente, ¿verdad?
La propuesta sobre la que nosotros vamos a trabajar es la siguiente. Nosotros vamos a realizar una serie de mediciones simultáneas, ¿verdad? Esas mediciones simultáneas van a ser mediciones simultáneas que incluyen tres términos, por decirlo así. Vamos a medir tensión, corriente y ángulo. Es decir, vamos a medir la tensión en volts. Vamos a medir corriente, de momento voy a escribirla en miliamper porque son corrientes pequeñas, y el ángulo de fase que lo vamos a determinar en radianes, ¿verdad? Y vamos a realizar una serie de mediciones simultáneas. De hecho, vamos a realizar, por ejemplo, 5 mediciones simultáneas. De tal manera que, digamos, las mediciones por fila se realizan de manera simultánea. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a transcribir los datos que nos propone por aquí la GUM. Nada más los voy a escribir en este ejemplo y lo vamos a ir analizando. Podría haber sido otro, pero bueno, vamos a verlo con este ejemplo. El primero es 5,007. Para ponerlo aquí. Un momentito, chicos, aquí para acomodarme con... $4,994, 5,005 y 4,99 y 4,990. Y los valores de corriente en miliamperes serían 19,663 y 19,639. $19,640, 685 y el último es 19,678. Y por último, en ángulo de fase, que lo medimos el primero, es 1,0456. 1,0438. 1,00468 y 1,00428 y 1,0433. Muy bien. Entonces, bueno, si yo les estoy diciendo a ustedes que estas mediciones son simultáneas, ya ustedes conocen un método para poder calcular, digamos, el mejor estimador. Claro, hay que definir cuál es el mensurando que ustedes quieren. Entonces, vamos a empezar con el mensurando más sencillo. Ustedes aquí tienen 3 mensurandos. Ustedes, por ejemplo, pudieran querer calcular la impedancia. La impedancia se define como Z igual la tensión dividido entre la corriente, ¿verdad? Voy a escribir esto un poquito más abajo porque voy a necesitar aquí espacio. Entonces la impedancia se define como el cociente entre la tensión y la corriente. Nótese que esto está en miliamper, entonces hay que pasarlo a amper para que esto tenga pues sentido. ¿Cómo debería calcular uno esto? Bueno, hay varias formas. La primera forma es que usted podría decir, bueno, voy a calcular un valor de Z, ¿verdad? Para cada uno de estos valores de digamos, tensión y corriente. Y ustedes podrían hacerlo, ¿verdad? Ustedes podrían simplemente calcular ahí el valor correspondiente a esa relación que ustedes tendrían ahí entre esos dos términos, ¿verdad? La otra es que usted diría, bueno, yo puedo calcular un valor del promedio, digamos, de las tensiones y su respectiva desviación estándar. Y un valor del promedio de las corrientes y su respectiva desviación estándar, ¿verdad? Ustedes saben que el enfoque correcto es más bien calcular para cada uno de estas un valor de Z, ¿verdad? Tener 5 valores de Z y luego promediar esos respectivos valores de Z que ustedes tienen por ahí, ¿verdad? Eso sería como el enfoque que uno podría tomar.
Sin embargo, yo les vengo a proponer algo, justamente que es el enfoque que les pido en la tarea. Vamos a calcular aquí el valor del promedio de tensión, el valor de promedio de corriente y el valor del promedio del ángulo, ¿verdad? Y vamos a calcular la desviación estándar, o sea, vamos a calcular el U de la tensión, suponiendo que la única, digamos, incertidumbre que estaría afectando sería la incertidumbre asociada a evaluación tipo A, y vamos a hacerlo tanto en, digamos, en tensión como en corriente. O sea, esto es desviación estándar entre raíz de n, y esto es también desviación estándar entre raíz de n del valor del ángulo, ¿verdad? Vamos a calcular esos tres valores que tenemos por ahí, y vamos a calcular el mejor estimador de la impedancia. En vez de calcularlo a partir del promedio de los valores de Z, podemos calcularlo a partir del valor promedio de V y de I. Okay. Este enfoque, vuelvo a decirles, no necesariamente es el que ustedes han aprendido hasta ahora, pero vamos a ver que este enfoque se relaciona con el otro que hemos utilizado, ¿verdad? Justamente a partir de los términos de magnitudes correlacionadas, ¿verdad? Entonces, los promedios de estos valores, ustedes los pueden ver ahí en la GUM. Esto les da 4,9900 volts, ¿verdad? Este segundo les da 19,6610 miliamperes. Y el del ángulo les va a dar a ustedes 1,0446. Voy a escribir aquí además las incertidumbres como, digamos, desviación estándar experimental de la media, ¿verdad? Que este sería 00032. Esto sería 00095. Y este de aquí va a ser 00075. Son desviaciones estándar experimental de la media, es decir, que aquí es desviación estándar entre la raíz de n, ¿verdad? Como ustedes lo pueden calcular. Entonces ustedes dirán, bueno, si yo utilizo este enfoque de calcular la impedancia a partir de los promedios, es decir, si yo llego y calculo la impedancia como 4,9990 volts entre 19,6610 por 10 a la menos 3 amperes, voy a obtener algún mejor estimador para el valor de Z, ¿verdad? Ese mejor estimador del valor de Z, que es el valor de la impedancia, tiene que estar asociado a alguna incertidumbre, ¿verdad? El valor de Z obtenido así nos va a dar como resultado 254,260 ohms, ¿verdad? Ahora, para que la incertidumbre por este enfoque, que vamos a llamarlo el enfoque tipo 1, o el primer enfoque, esté bien calculada, ustedes dirán, bueno, necesito incluir los términos de correlación. Entonces, en este enfoque, la ley de propagación de incertidumbres en su versión completa debe quedar de la siguiente manera. Digamos, ustedes saben que el valor de la incertidumbre estándar de Z debería ser, dentro de una raíz, la derivada parcial de Z con respecto a V por la incertidumbre de V al cuadrado, más la derivada parcial de Z con respecto a I por la incertidumbre de I al cuadrado. Hasta ahí, digamos, incluyendo los términos de primer orden, ¿verdad? No vamos a incluir los términos de orden superior. No vamos a incluirlo. ¿Por qué? Bueno, porque no me conviene, porque vamos a considerar que son despreciables o porque me da pereza calcularlos, no sé. De momento, digamos, partamos del hecho de que son despreciables, ¿verdad? No se los he demostrado, pero si ustedes lo pueden demostrar que esos son despreciables, ¿verdad? Entonces, ocurre aquí una cosa interesante. Usted podría decir, ¿existe o no existe correlación entre los datos de tensión, corriente y ángulo? ¿Verdad? Esa es una pregunta que usted naturalmente podría hacerse. ¿Habrá alguna forma de demostrar que existe o no existe correlación entre esos términos? Bueno, entonces yo les voy a mostrar aquí el Excel que yo preparé y vamos a analizarlo. Entonces yo agarré los datos
Aquí están en Excel. Tal vez voy a compartirlo como pantalla, es mejor, para que podamos pasar de una a la otra. Un poquito más lento, pero yo creo que ahí se ve. Ahí están los datos digitados, ¿verdad? Tensión y corriente. Usted podría decir, bueno, ¿cómo sé yo si existe alguna correlación entre ellos dos? Bueno, usted podría, ¿por qué no? Podría insertar algún gráfico, ¿verdad?, que te relacione, por ejemplo, en dispersión, estos valores. Usted dice, qué curioso, ¿verdad? Aquí está corriente, aquí está tensión. No es tan obvio que ahí pueda haber una correlación, ¿verdad? No es tan obvio. Si usted tira aquí una curva, digamos, que pudiera ser una línea de tendencia, una recta lineal, ¿verdad? Y presenta el R cuadrado dentro del gráfico, te vas a dar cuenta de que la tendencia, o sea, parece como que conforme aumenta el valor de la tensión, se reduce el valor de la corriente en miliamperes, ¿verdad? O sea, hay como una cierta correlación, ¿verdad? Usted podría analizar otras correlaciones, usted puede analizar, aunque no la estamos usando, pero usted podría analizar otras correlaciones, qué sé yo. Podemos analizar la correlación entre el valor de I y el ángulo phi. Entonces, si usted analiza esa correlación, usted dice, bueno, aquí tengo la correlación, voy a añadir una recta, una línea de tendencia para ver qué tal se comporta, ¿verdad? ¿Qué vemos? Y vemos una correlación también de carácter ahí negativo, ¿verdad? Ahí se puede ver el valor de correlación, ¿verdad? Que no es del todo cero. Aquí es casi cero, 0,12. Aquí no tanto, ¿verdad? Existe cierta correlación. Y podríamos también analizar la correlación entre tensión y ángulo, ¿verdad? Que es la que nos hace falta por ahí. Entonces vamos también a analizarla, ¿verdad? La parte gráfica es importante, nunca me la desprecien, chicos. Eso es importante. Y vea que esta correlación más bien es positiva. Entonces, si señalamos ahí esto, te das cuenta de que existe una correlación positiva, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Que tal vez no sea buena idea despreciar las magnitudes correlacionadas. Tal vez no sea buena idea, ¿verdad? Entonces aquí yo lo que hice fue calcular los coeficientes de correlación justamente que tenemos entre tensión y corriente, entre tensión y ángulo phi, ¿verdad? Y entre tensión, entre corriente y el ángulo phi, ¿verdad? Entonces, justamente lo que tenemos es que dos de ellas son negativas, ¿verdad? Dos de ellas son negativas, corriente y phi. Y tensión y corriente, como lo vimos por acá, pero la correlación entre tensión y ángulo es positiva. Como ya hemos visto, ¿verdad? Cuando es creciente, aquí la correlación es positiva y aquí es negativa. La función que ustedes pueden utilizar, y ya te doy la mano, don Carlos, es coeficiente de correlación. Ahí está la función que nosotros utilizamos. Es indistinto si usted hace V en la primera matriz y I en la segunda o al revés, pero ahí podemos ver las correlaciones. Don Carlos, ahora sí. Profe, yo le quería preguntar, era que, digamos, usted aquí mencionó que no parece ser a primera entrada buena idea descartar los términos de la correlación entre las variables, ¿verdad? Pero, digamos, por ejemplo, cuando uno está como en probabilidad en estadística, si a uno le sale un coeficiente de correlación o determinación de bajito en este caso es de R cuadrado 0,262 en el caso de la tensión y la corriente, y básicamente que dice descarta de entrada el hecho de que estén relacionados linealmente, ¿verdad? Uno dice, Correcto. no están relacionados, eso es muy bajito. Sí, correcto. ¿Acá aplica un criterio similar o aquí, digamos, Bueno, cualquier coeficiente de sí, correlación que salga lo usamos? no, mira, aquí aplica un criterio similar. El tema, tal vez, Carlos, porque ya yo veo por dónde va tu pregunta, es a partir de qué valor yo puedo considerar que la correlación, eso no es importante. Sí, exacto, básicamente. ¿Verdad? Sí, sí, ya yo sé que tu pregunta va por ahí. Ustedes son así, en ese sentido, muy incisivos. Bueno, no tengo la respuesta, pero le puedo dar la herramienta para que usted responda a esa pregunta, que eso es lo que vamos a ver. Yo sí les voy a adelantar la respuesta. Les voy a adelantar que esta correlación no es despreciable. Es decir, ya una correlación por encima de 0,1 ya puede ser que nos afecte en la segunda cifra significativa de la incertidumbre estándar. Entonces es mejor considerarla. Es mejor considerarla. Ya cuando esto es de 0,1 para arriba hay que considerarlas y muchísimo más cuando las correlaciones están como en el orden de 0,74 aquí.
o aquí 0,41. Ahí tienden a ser bastante importantes. Cuando una correlación se vuelve prácticamente despreciable, cuando es menor a 0,1, Carlos. Pero eso es algo que yo le digo, digamos, como de mi experiencia. Es bueno que usted mismo se responda a usted mismo esa pregunta desde sus propios valores, ¿verdad? Entonces ya vamos a retomar justamente ese punto. El tema aquí que yo quiero que vean es que no puedo simplemente llegar y despreciar las correlaciones. Entonces yo me tengo que ir ahora. No sé si vas a decir algo más, Carlos. No, no, listo, más bien, gracias. Perfecto. Lo que yo me voy ahora es, aquí estoy en el Open Board, ¿verdad? Es cómo incluir esas correlaciones dentro de la ley de propagación de incertidumbres, porque yo sé que Z es igual a V entre I. Y si yo lo calculo a partir del promedio de V y de I, pues justamente necesito incluir el término de las correlaciones, que eso implicaría lo siguiente, implicaría 2 veces la derivada parcial de Z con respecto a V por la derivada parcial de Z con respecto a I, por la incertidumbre de V, la incertidumbre de I y el coeficiente de correlación de V e I. Ya en la lección anterior yo les dije cómo se podía calcular este coeficiente, no lo voy a repetir. Y bueno, como la función es muy sencilla, Z igual a V entre I, las derivadas parciales aquí pues son bastante sencillas de calcular. Ustedes lo que tendrían es lo siguiente, aquí tendrían 1 entre I cuadrado, ¿verdad? U cuadrado de V, más, aquí les queda menos V entre I cuadrado, voy a escribirlo así, por U cuadrado de I. Aquí lo que tendrían es 2 veces la primera derivada 1 entre I por menos V entre I cuadrado, por la incertidumbre de V y el coeficiente de correlación VI. Muy bien. Esto pueden escribirlo un poquito más conveniente, ¿verdad? Entonces, igual usted lo puede maquillar un poco, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser esto entre I cuadrado, ¿verdad? V cuadrado, incertidumbre de I. Aquí solo estoy considerando, ¿verdad? Que la incertidumbre es la evaluación tipo A, pero podríamos incluir de todas las incertidumbres que se necesitan, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros podemos escribir es esto tal vez como 2V entre I al cubo, ¿verdad? Por U de V, U de I y R de VI. Con eso es suficiente para calcular la incertidumbre estándar de Z. Sin embargo, yo voy a hacer un esfuercito más, como nada más por elegancia. Muchachos, ustedes pueden dejarlo hasta ahí. Pero por elegancia, yo puedo llegar y decir, bueno, voy a escribir esta ecuación para poder escribirla en términos de las incertidumbres relativas. Voy a multiplicar ambas partes aquí por un V cuadrado, de tal manera que esto me quede así. Ven que esta expresión es igual a la que tengo aquí. Nada más multipliqué V cuadrado en ambas partes para que aquí me quede la incertidumbre relativa de V. Aquí puedo separar V cuadrado I de UI entre I cuadrado para que me quede la varianza relativa de I. Y aquí podría, así no es tan fácil porque aquí tendría que hacer 2V cuadrado entre I cuadrado por U entre V sobre V, ¿verdad? Pero por eso le leo aquí al cuadrado, por U de I entre I y el coeficiente de correlación entre V y I. Como V entre I es Z, entonces yo puedo llegar y tomar esta expresión que está aquí, sustituirla por Z cuadrado, ¿verdad? Sacarla de la expresión, digamos, de la raíz cuadrada como un Z y mandarlo a dividir de tal manera que aquí me quede U de Z entre Z igual a U cuadrado de V entre V. Tal vez quitémosle el cuadrado y escribámoslo como paréntesis para que me quede más claramente como una relativa, ¿verdad? U de I entre I 2 veces U de V entre V, esta es la relativa de la tensión, la relativa de la corriente y el coeficiente de correlación. Muy bien, y por último, como ya son, vea que la idea con esto es haberlo escrito en términos de incertidumbres relativas. Entonces yo puedo escribir esto simplemente como incertidumbre relativa de Z, voy a usar esta notación,
como raíz cuadrada de incertidumbre relativa de V, incertidumbre relativa de I, 2 veces la incertidumbre relativa de V, la incertidumbre relativa de I y el coeficiente de correlación. Pues bueno, de ahí yo puedo ya extraer, pues de una manera bastante conveniente, el valor de la incertidumbre relativa de Z. La multiplico por el Z que ya calculé y ya tengo la incertidumbre estándar de Z. Y los valores que obtendría, digamos, si ya hago la evaluación numérica, son los siguientes, ¿verdad? Voy a ponerlo en color negro porque yo creo que esto es importante ahora discutirlo por la pregunta justamente que me hizo Carlos, ¿verdad? 254,260 ohm es lo que da Z. Si usted, digamos, aplica de esta relación, U de Z, y calcula la incertidumbre, digamos, estándar, multiplica aquí por Z, ¿verdad? Lo obtiene. La absoluta, la incertidumbre estándar de Z, es de 0,236 ohm. Voy a usar 3 cifras significativas como para ver la variación por ahí. Y la incertidumbre relativa de Z, si usted lo quiere escribir en términos relativos, ya está usando R minúscula, me parece. Sí. La relativa es de 0,093 por 10 a la menos 2. La relativa no tiene, digamos, unidades, porque es relativa, ¿verdad? Ahora, viene la pregunta del siglo. Bueno, y si yo no hubiera calculado las correlaciones, si yo nada más, digamos, hubiera hecho, no sé, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y no incluye el término de correlación, ¿qué me hubiera dado? Vean que aquí la correlación de Z e I realmente es baja. Yo aquí lo voy a anotar. La correlación de V e I es 0,355. Vea que esta correlación es muy importante porque a diferencia, digamos, de la que nos da el Excel de VI, que era de 0,1262, esta es la raíz cuadrada de ese valor. Entonces se incrementa un poco más, ¿verdad? Es 0,355 y era negativa, ¿verdad? Entonces les comento, si usted hubiera hecho el cálculo sin el término de covarianzas, la incertidumbre de Z hubiera sido 0,204. Entonces ahora más bien le pregunto a usted, don Carlos, ¿usted considera que de 0,204 a 236 hay diferencia? Yo supondría, tal vez de primera entrada parece que sí, pero ahí viendo el valor de la impedancia que tenemos promedio, tal vez no tanto. Bueno, sí, por ahí va la respuesta. Yo te diría que sí. Yo te diría que sí porque estamos pasando de 0,24 a 0,20. Estamos hablando de 4 unidades en 20. ¿Verdad? 4 unidades en 20 es una quinta parte de la incertidumbre. Es un 20% de la incertidumbre que estarías, en este caso, subestimando al no incluir el término de covarianzas. ¿De acuerdo? Entonces, mejor inclúyalo. ¿Verdad? Entonces, si usted, digamos, hubiera calculado sin este término de covarianzas, vea que es interesante. El término de covarianzas, ustedes aquí lo ven con un menos, ¿verdad? Pero sin embargo, este término de covarianza es menos 0,355. Entonces al final suma y por eso hace que tu incertidumbre aquí sea mayor. No siempre los términos de covarianza suman, a veces restan, ¿verdad? Y a veces más bien hacen que la incertidumbre se reduzca. En este caso digamos, el término de covarianzas incrementa la incertidumbre. Pero lejos de que la incremente o no, este de aquí es el valor correcto. Este de aquí es el valor correcto de acuerdo con el enfoque de la GUM. Ahora, quiero que comentemos otra cosa. Y espero no con esto hacerles un enredo, pero es que esto es fundamental entenderlo. Esto es fundamental entenderlo. Entonces, antes de que
de que lo explique, yo quería preguntarle es en la misma línea como de la pregunta de Carlos. Sí, claro. Es que una profesora en este semestre en un curso nos dijo que ella consideraba que si una aproximación es, o sea, que si los resultados estaban en el mismo orden, servían siempre que estuvieran en el mismo orden. En este, o sea, en incertidumbres eso no aplica. En incertidumbres eso no aplica, Sebas. Es que depende de lo que usted haga. Vamos a ver. Porque hay cosas donde el orden de magnitud sí puede ser importante. Digamos, si usted está resolviendo un problema, por ejemplo, vamos a ver, don Sebas, si usted está viendo en un problema, por ejemplo, que usted en el laboratorio enciende un bombillo y usted se pone a pensar, bueno, ¿será que los fotones que genera ese bombillo me estarán afectando la presión sobre el receptor de carga de una balanza de alta exactitud? Usted puede poner a pensar, ¿verdad? Usted llega en la noche y dice, bueno, ¿afecta o no afecta eso? ¿Verdad? Es una pregunta natural, ¿sí? Porque los fotones llegan, te impactan sobre el receptor de carga y usted puede decir, ¿qué torta? ¿Cómo hago yo para saber si eso está afectando o no? Entonces, ahí un cálculo de orden de magnitud, Sebas, puede servirte para saber si ese término eso no es despreciable. Si ese término está 2 órdenes de magnitud por debajo, usted dice, no me preocupo, duermo tranquilo, no me preocupo. Pero si ese término está en el orden de magnitud de las demás incertidumbres, puede ser que sea importante. Entonces refinamos el cálculo. El término de orden de magnitud es comparativo, no, la decisión es comparativa. ¿Interesa o no interesa? En incertidumbres no podemos quedarnos solo con la parte comparativa. Tenemos que poder cuantificarlo. Y por eso aquí sí es importante. Ahora, ¿dónde se vuelve importante? Porque también viene esa otra pregunta entre Carlos y Sebas. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo, profesor, a partir de qué punto se vuelve o no importante? Cuando ya digamos el cambio no afecta la tercera cifra significativa, prácticamente es donde no tenés diferencia. O sea, si aquí te hubiera dado 0,236 y aquí te da 0,235, prácticamente usted dice no hay diferencia. Porque afectó una variación en la última cifra significativa. Pero vea que aquí te está afectando en la segunda cifra significativa. No en la tercera, sino en la segunda. Entonces sí puede ser un término importante. Yo no sé si con eso te respondo por ahí. Sí, claro, gracias, profe. Está bien, perfecto, perfecto. Entonces ahora quiero que veamos lo siguiente. Retornemos acá. Vamos entonces a calcular los valores promedio de los zetas. Y voy a hacerlo, voy a tener que hacerlo, hagámoslo en color verde, chicos. Para que se vea que este cálculo es distinto. Entonces, déjenme anotar por aquí nada más los valores para transcribirlos. Un momentito, ya se los transcribo. Y aquí está. Este primero, si ustedes, digamos, calculan el cociente entre V y I, el Z les va a dar 254,641 ohm, 254 y vamos a esperar para confirmar, ¿sí? Y coma 290 da 837, 493, 040, ¿verdad? Eso dan esos valores ahí. 2, 3, 4 y 5. Y el promedio a ustedes les da entonces acá. Vean qué interesante. Si ustedes promedian los valores de Z, que es totalmente otro enfoque, ¿verdad? No es dividir el promedio de V entre el promedio de I. Les da 254,260. O sea, a 6 cifras significativas da igual que el enfoque anterior. Pero si usted mete más cifras, pues sí ya puede haber una discrepancia, ¿verdad? Ahora, en este segundo enfoque, el segundo enfoque es el que estoy trabajando, digamos, en color verde, que es el que yo siempre recomiendo que ustedes apliquen, ¿verdad? En este segundo enfoque, ustedes obtienen entonces que el valor de Z
da ahora 254, 260. Y no hay gran novedad, yo lo mismo, ¿verdad? Pero ven qué interesante. Usted ahora, ¿cómo calcula el valor de la incertidumbre estándar de Z? ¿Cómo lo calcula, verdad? Ya esta incertidumbre estándar, fíjate que ya no se calcula con todo esto que hicimos aquí. No, así no se va a calcular. Porque como ya las magnitudes están correlacionadas entre sí, usted lo que hace es calcular una repetibilidad sobre Z. Y suponiendo que no hay incertidumbres por método de evaluación tipo B que sean importantes, simplemente tomamos la desviación estándar de Z entre raíz de n y calculamos el valor de justamente de esa relación, ¿verdad? Entonces ya les digo cuánto da esto. Esto da 0,528 entre raíz de 5. ¿Verdad? Nada más, vea que yo aquí no estoy metiendo nada de correlación, de nada. Y esto nos da 0,236. Bueno, a ver. Cuando yo hice este cálculo, a mí la verdad sí me sorprendió un poco, ¿verdad? Incluso, digamos, si usted calcula este U de Z entre Z, que le daría la incertidumbre relativa de Z, es 0,093 por 10 a la menos 2. O sea, bueno, aquí le pongo por 10 a la menos 2 como para seguir el mismo notación de la GUM, pero alguien puede poner nada más 9,3 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Es lo mismo. Ok, ¿qué pasa aquí? Vamos a escribirlo aquí. Entonces, debería sorprenderles. Eureka, eureka. O sea, yo hice todo este cálculo, chicos, calculando el promedio de V, el promedio de I, metiendo la ley de propagación de incertidumbres, calculando las derivadas parciales, calculé el coeficiente de correlación, obtuve el mismo resultado que si solamente hubiera tomado el promedio de los Z y lo dividido entre raíz de n. Entonces, claro, de repente, ¿qué dice uno? ¿Y qué es lo mejor aquí? Lo mejor que uno puede hacer es trabajar el cálculo de la repetibilidad sobre, obviamente, por el segundo enfoque. Los dos enfoques, si usted lee la GUM, verá, por ahí en la página 93 le dice que la diferencia entre ellos es despreciable, ¿verdad? Es decir, que si usted llega y calcula el primer enfoque que nosotros vimos y lo compara con el segundo enfoque, prácticamente usted no va a encontrar diferencia, ¿verdad? Aquí está la GUM, se los voy a mostrar. Es este mismo ejemplo que está acá, ¿verdad? Entonces ellos lo calculan y dice que no va a haber diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí, vamos a leer. La diferencia entre los dos valores numéricos obtenidos de esta forma y los datos de la H3, que sería la segunda forma, es despreciable. Es decir, ¿qué quiere decir todo este montón de paja que hemos hablado, chicos? Que cuando ustedes vayan a hacer un cálculo de incertidumbre, mejor calculen los valores de Z individuales y les va a dar directamente la incertidumbre estándar y no se mete con los términos de correlación. No se mete. Ya no será necesario incluir los términos de correlación. Igual, digamos, los términos de correlación son como muy, a ver, conceptualmente son importantes. Porque entonces aquí usted ya tiene un argumento para poder decir, sí, mejor calculo la desviación estándar por este método y así me tengo que evitar todo lo que es el cálculo de los términos de correlación, ¿verdad? Jesús. Profe, si las mediciones fueran independientes, no se puede el segundo enfoque, ¿verdad? No se puede el segundo enfoque. Eso es el punto al que iba. Si las mediciones fueran independientes, Jesús, esto que está aquí ya se cae. Se cae porque ya no puedes hacer este segundo enfoque. Tendrías que hacer el primer enfoque con una ventaja. Con una ventaja. La ventaja va a ser que la correlación entre ambas variables, ¿cuánto va a ser? El R de VI sería 0.
Entonces, la ley de propagación de incertidumbres no incluiría la covarianza o el término de covarianzas en caso que fueran independientes. Había un ejercicio que yo les dejé en la última tarea, ¿verdad? Donde había que calcular, creo que era, no sé si era diámetro y masa, digamos, de un cilindro. O masa más bien y diámetro, ¿verdad? Los dos eran 10 mediciones, pero eran independientes. Si son independientes, no existe correlación entre ellas, ¿verdad? Este enfoque, este segundo enfoque, solamente lo vamos a utilizar cuando ustedes tengan correlaciones, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, aquí, permítanme decirles algo que es muy importante. Aquí da la casualidad de que este valor de Z da igual en ambos casos. Y eso es porque no existe, digamos, una alta no linealidad entre los dos términos. Pero no siempre esos dos casos dan iguales. No siempre dan iguales. Si alguien quiere seguir insistiendo en el primer método, usted dice, bueno, yo quiero seguir usando el primer método porque me gusta mucho calcular las correlaciones o porque por la naturaleza de lo que yo estoy haciendo, no sé, pienso que es importante incluirla. Usted puede aplicar una corrección al cálculo del mensurando utilizando no solamente el valor de los promedios que está aquí, sino aplicando un término de corrección de segundo orden. Entonces, la GUM, nada más se los muestro por aquí. Eso yo no lo voy a evaluar en esta tarea, tal vez en la que siga puede ser que sí. Pero el tema es que hasta qué punto yo a veces me pregunto, ¿vale la pena estas cosas? Pero bueno, y ahí están en la GUM. Es esto, voy a rayarlo por acá. Entonces, básicamente nosotros aquí, digamos, en el enfoque lo que estamos haciendo es como calculando el Z en función de los promedios de las variables de entrada. Habría que incluir este término de aquí, que incluye una segunda derivada por un término de covarianza para corregir esa diferencia que usted tuviera entre el primer enfoque y el segundo enfoque. Porque, digamos, en este caso, posiblemente este término es despreciable, este término que yo estoy marcando aquí en amarillo. Pero si no fuera despreciable, ustedes tendrían que calcular justamente este término que está aquí, ¿verdad? Y este término que está aquí de covarianza, ya hemos dicho que se calcula como la incertidumbre de XY, la incertidumbre de XJ multiplicadas por el coeficiente de correlación entre XY y XJ, incluyendo esta segunda derivada. Entonces, si usted mete esta segunda derivada al cálculo del primer enfoque, entonces prácticamente ya no van a haber diferencias entre el primer y segundo enfoque que ustedes empleen, ¿verdad? Entonces, resumen de todo esto, así, en 2 palabras. ¿Cuál de los 2 enfoques preferiría uno utilizar? Hasta donde se pueda, usen el segundo enfoque. Usen el segundo enfoque, siempre, ¿verdad? Si quieren usar el primer enfoque, tienen que usarlo bajo su propia responsabilidad. Y esa responsabilidad implicaría que tendrían que meter los términos de correlación y, si quieren ser todavía un poquito más precisos, a este término de impedancia tienen que sumarle el término de segundo orden que indica la GUM para poder hacer realmente el ajuste, ¿verdad?, del cálculo del valor de Z utilizando este enfoque, ¿verdad? Entonces, también para que lo tengan en cuenta por ahí. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con esto. ¿Cómo lo ven? Está bien. Ahora, no sé cómo sienten ustedes. Este cálculo parece un poco pesado, ¿verdad? El que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Ese de correlación. Y vieran que si ustedes ese cálculo ahora lo hacen para la resistencia, digamos, si ustedes quieren calcular resistencia, se vuelve todavía un poquillo más, ¿cómo decirlo? Más pesado. Más pesado. Yo se los voy a dejar, chicos, por ahí vamos a ver si lo discutimos ahí el jueves, ¿verdad? Solo por discutirlo, esta cuestión que vamos a ver después, el cálculo del R y el cálculo, digamos, de la reactancia, que incluyen, digamos, se los dejo aquí, vean, el cálculo del R y el cálculo de la reactancia, se calculan con las siguientes funciones de medición. El R, que es la resistencia, se calcula como la tensión entre I por el seno de ángulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted utiliza el primer enfoque,
Y usted lo que tendría que hacer es empezar a plantear, para no escribir la raíz, voy a escribirlo así, como al cuadrado. Pero imagínate que tendrías que plantear una derivada parcial de R con respecto a V por V, una derivada parcial de R con respecto a I por I, incertidumbre de I, pero ahora hay que añadir una tercera variable, que sería la de R con respecto al ángulo phi por incertidumbre de phi, esto en radianes, ¿verdad? Pero además habría que incluir ya no solo un término de correlación, sino un término de correlación entre V y I. Habría que incluir un término de correlación entre V y phi. Y habría que incluir un término de correlación entre I y phi. Ahora, imagínense lo que es calcular eso y ojalá te hayas equivocado en una de las derivadas parciales. Yo hice el cálculo. Lo hice el domingo en la noche y me frustró bastante porque me he equivocado en un signo por ahí, entonces ya me da diferente. Y bueno, después de haber hecho todo el cálculo y haber sacado las derivadas parciales, meter los promedios de V y I, o sea, porque hay que meter el valor promedio de V, el valor promedio de I, el valor promedio de phi. Que son estos. Y así. Estos radianes, ¿verdad? Lo que obtenemos es que, bueno, y obviamente, metiendo cada uno de los coeficientes de correlación que tenemos ahí, obtenemos que el valor es 127,732 ohm con una incertidumbre estándar de 0,071 ohm y una incertidumbre relativa de R de 0,056 por 10 a la menos 2, que es justamente lo que da la GUM. Si usted lo hubiera hecho por el otro enfoque, ¿cuál es el otro enfoque? El segundo enfoque, nada más que es calcular la desviación estándar experimental de la media. O sea, si usted solamente, vamos a ponerlo aquí en color verde, este es el primer enfoque. Si usted ha hecho nada más que la incertidumbre de R es la desviación estándar de los valores de R dividido entre la raíz de N, donde usted lo que tendría que haber hecho es calcular aquí un R para cada uno de estos 5 valores, ¿verdad? VI por el seno de phi y saca aquí los 5 valores de R, que es mucho más sencillo de calcular, y sacamos una promedio de desviación estándar de esos valores de R, los sustituimos aquí con N igual 5, el valor que usted hubiera obtenido directamente es 0,071 ohm. Entonces, da lo mismo. Da lo mismo, chicos. Prácticamente no hay ninguna diferencia entre los dos enfoques. Dan exactamente lo mismo. La diferencia que usted puede tener entre uno y el otro es mínima, ¿verdad? Y justamente en el caso, por ejemplo, de la reactancia, si usted, digamos, utiliza la ecuación de la reactancia, donde en la reactancia usted lo que tendría es un V entre I por el seno de ángulo y aplica todo el mismo procedimiento en uno, digamos, de los casos, en el caso, digamos, del primer enfoque, usted obtendría una reactancia de 219,847 ohm con incertidumbre, o sea, haciendo todo el término de correlación de 0,296 ohm. Pero si usted hace el segundo enfoque, les da, por aquí lo dice, 0, les da, el valor de X les da igual. Pues prácticamente la no linealidad es muy mínima, ¿verdad? Y la incertidumbre de X les da 0,295. Da un poquito diferente. Pero en la tercera cifra, para efectos de la GUM, esto es despreciable. Cuando ya te cambian la tercera cifra, prácticamente usted puede decir que los dos valores son distintos, son iguales, ¿verdad? Entonces aquí, vean que por eso, hay dos enfoques, pero entonces los dos enfoques son equivalentes si usted sabe aplicarlos bien, ¿verdad?
Y vamos a preferir siempre el segundo enfoque por un tema de facilidad de nuestros cálculos, ¿verdad? Está bien, chicos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para terminar. Bueno, entonces, eso es lo que quería decirles por ahí. Les invito a que lo lean con criterio, esa parte, ¿verdad? No se dejen enredar. No se dejen enredar. Yo creo que uno lo que tiene que entender en esto de la GUM es, bueno, si usted usa el enfoque largo y quiere utilizar todos los coeficientes de correlación, hágalo, 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 hágalo. Pero yo les propongo un segundo enfoque, dice la GUM, que les evita tener que calcular todas esas correlaciones. Eso sí, tienen que utilizarlo cuando las magnitudes son correlacionadas, porque si no son correlacionadas, usted no puede utilizar ese enfoque. Si son independientes, no puede utilizar ese enfoque. Entonces, se los dejo por ahí. Yo les voy a subir el material de las deducciones, así, paso a paso de cada uno de los 3 casos, ¿verdad? Para que ustedes lo vean por ahí y lo tengan. Pero básicamente eso era lo que quería discutirles por ahí, ¿verdad, chicos? Bueno, entonces, de verdad, les agradezco la paciencia conmigo, les agradezco el esfuerzo para el examen, les agradezco que hayan conversado todas sus inquietudes y entonces ahí nos estaremos viendo el próximo jueves. Y entonces en los próximos minutos les voy a estar ahí haciendo las correcciones en la tarea, incluyendo los términos de deriva y ajustando la fecha para la entrega de esta quinta tarea. Estamos entonces, chicos. Vamos, profe, por la vida. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, lindo Gracias. día. Igual, Hasta luego. gracias. Bueno, Gracias, profe.